Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el reverendo Antonio Valentín y en su programa Interpretación Bíblica. Estamos muy contentos de poder nuevamente llegar a su presencia para unas cápsulas de interpretación, y en este caso pues estamos describiendo e interpretando el libro de Apocalipsis y otros libros también de contenido apocalíptico que lo tendremos en consideración. Queremos exhortarles a todos que se suscriban a nuestro canal para que así puedan continuar recibiendo de nuestras enseñanzas. Además, les pedimos encarecidamente que si se está edificando con el contenido de nuestras grabaciones y nuestras enseñanzas, pues denos un like y le apreciaremos mucho, ¿verdad?, su honestidad y su sinceridad, y también su apoyo en cuanto a la enseñanza de la palabra del Señor. También usted puede dejar un mensaje escrito donde puede poner su propia opinión. No todo lo que yo digo, ¿verdad? No todo el mundo va a estar de acuerdo. Estos temas de escatología, pues hay su diversidad de escuelas. Hay algunos que tienen una escuela dispensacionalista, otros de otra forma, y otros pues tienen una mezcla de la misma. Por lo tanto, yo busco extraer la palabra del Señor desde las mismas escrituras. Por eso le llamamos interpretación bíblica, porque buscamos extraer la palabra de sí misma y no dejarnos llevar por ideas o ideologías de algunas escuelas que con sus buenas intenciones proyectan e interpretan y componen un buen entendimiento y aprendizaje. Pero no todas estamos de acuerdo con los mismos panoramas y las mismas ideas. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre, o vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo 7 de Apocalipsis, que nos habla sobre los 144,000 sellados. Y nosotros tenemos que tener muy pendiente el concepto de sello en el libro de Apocalipsis, porque nos está hablando sobre una marca que nos separa con un propósito. Y por lo tanto es un concepto muy visto dentro de Apocalipsis, relacionado también con la marca de la bestia en comparación o en contra, ¿verdad? O en una variable negativa. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los 144,000 sellados, y este es un grupo o una numerología que Apocalipsis o Juan establece con un propósito de interpretación, pero también como un propósito de código. No podemos perder la expectativa de que Apocalipsis fue un libro escrito para una iglesia sufriente, perseguida en medio de un imperio que estaba en contra de la iglesia. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, como he mencionado anteriormente, es la revelación de Jesucristo a sus santos redimidos, y también además su futuro escatológico, esperanza escatológica en medio del sufrimiento, pero también la venganza de Dios de sus enemigos. Dice que Apocalipsis es el libro donde nos muestra la victoria sobre el mal humano, el pecado y la rebelión del hombre contra Dios, y el exaltamiento y la victoria de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis es un libro codificado, un libro con sus códigos, sus símbolos, con el propósito de que los enemigos, especialmente el imperio romano con sus ideales políticos, no pudiesen entender este libro en su cabalidad. Quizás nosotros tenemos hoy en día algunas dificultades para poder entender ciertos símbolos, pero quiero decirle algo. La iglesia, ¿verdad?, de la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica o la iglesia perseguida, la iglesia temprana que empezó a experimentar esas persecuciones del imperio romano, podían entender a cabalidad cada símbolo de Apocalipsis y vivían esperanzados de que el reino de Dios se establecería pronto. Por lo tanto, en Juan vamos a ver los conceptos de testimonio, el testimonio, la fidelidad, los fieles, y también la prontitud de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y volvemos atrás con los 144,000 que Apocalipsis nos los revela desde el verso 4 y dice, y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí hay un asunto que hay que atender, porque es el pueblo de Israel a que se está refiriendo Juan realmente. Es el pueblo como la cultura judía que se está refiriendo Juan en ese momento. Pues mire, basándonos nosotros en la interpretación bíblica, nosotros tenemos que entender que hay una nueva Israel. Y esa nueva Israel es la iglesia de Cristo, que se compone de gentiles que han aceptado o han abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también aquellos judíos israelitas en la diáspora que han aceptado aquel Mesías que muchos judíos rechazaron y son parte ahora del nuevo pueblo, el que se llama la Israel espiritual. Por lo tanto, estos 144,000 que nos está mostrando Apocalipsis ha sido muy mal interpretado como un grupo excelto de personas que Dios va a salvar en su soberanía. Eso lo vemos con la secta de los testigos de Jehová, que asumen que solamente 144,000 personas van a ser redimidas. Pero como les dije anteriormente, la Biblia es su propio intérprete. Leamos desde el principio, y quizás no podamos terminar en el día de hoy, pero vamos a continuar más adelante. Dice, después de esto vi 4 ángeles que en pies entre los 4 ángulos de la tierra. Cuando hablamos 4 ángulos de la tierra, estamos hablando del norte, del sur, del este y del oeste. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, pudiese ser que dentro de nuestros climas, pudiese ser que nosotros pues no sintiéramos el aire. Pero el aire es parte de nuestra composición y necesidad biológica de existencia. Pero sin embargo, la palabra viento dentro de las escrituras, en la simbología, también representa el Espíritu de Dios. La palabra neuma significa viento, significa el hálito de vida, pero también significa pensamiento. Cuando vamos a capítulo 3 de Juan, vemos que Juan, hablándole a Nicodemo, habla sobre la regeneración. El hombre regenerado, está hablando del nuevo nacimiento. Y más luego, el Señor dice que el Espíritu Santo va y viene donde quiera, así como el viento. Quiere decir que la regeneración es una obra absoluta del Espíritu Santo y no del propio esfuerzo humano. Por lo tanto, el viento, la neuma, que nos está mostrando las Escrituras, es el proceder de Dios en el trato divino con el ser humano, en la predicación del Evangelio, en el espíritu atmosférico de la espiritualidad. Como vemos en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre toda la tierra, porque la tierra estaba vacía y desordenada. O sea, el Rúa, como lo define el concepto de Espíritu de Dios, que prepara el ámbito para la creación. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 7, esos 4 ángeles reciben el mensaje para que no soplen viento sobre alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Nosotros tenemos que mirar bien que Apocalipsis nos está dando una simbología mística. Obviamente, amados hermanos, el viento que nosotros respiramos es un viento que se mueve por naturaleza. No son ángeles que están soplando, pero algo nos está tratando de decir Apocalipsis en este momento. Los 4 vientos, 4 ángeles, 4, norte, sur, este y oeste, nos está diciendo a nosotros que está hablando del Evangelio. Quiere decir claramente que el pensamiento de Dios
dentro de un mundo conflictivo y que rechaza la voluntad de Dios. Siente ese juicio de parte de lo divino en este tiempo de Apocalipsis, donde Dios detiene ese trato con el hombre pecador para mirar hacia su pueblo redimido, que es la iglesia de Cristo. Entonces los 144,000 no son un pueblo judío específico que se va a salvar, sino la nueva Israel, que representa los gentiles y también representa aquellos judíos o israelitas en la diáspora que han aceptado la fe mesiánica, y algo bien importante. En el verso 4 nos dice y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de todo Israel. Y así consecutivamente enumera las 12 tribus de Israel. Bueno, los sionistas y aquellos que auspician el pueblo de Israel como nación creen que Dios tiene un trato especial con estas 12 tribus. Pero nosotros conocemos históricamente que 10 de ellas se han desaparecido. Solamente las tribus de Judá y Benjamín, que están mezcladas, son las que han subsistido en toda esta panorama histórico y han surgido y están en toda la tierra. Por lo tanto, nosotros no podemos anclarnos a una nación, porque después que Juan ve a los 4 ángeles y se les muestra en visión a esos 144,000 sellados, entonces en el versículo 9, porque Juan ni todavía ha visto a esos con su mirada, solamente escuchó, vio a unos ángeles y escuchó. Pero en el versículo 9 tiene algo muy importante, y después dice: después de esto miré. ¿Después de qué? De que había visto los 4 ángeles en una forma simbólica, que se les mandaron a pararse en las 4 esquinas del mundo o de la tierra, y que detuviesen los vientos. Entonces escucha que se les habla de 144,000, pero después que escucha dice que miró. Y es importante esto, son detalles que las personas suelen omitir por el problema de que somos lo que llaman los hermanos átomos. Significa que agarramos un textito y agarramos otro textito y agarramos otro textito de otro lado, y resulta ser que no podemos comprender el panorama porque lo hemos fragmentado. Es decir, que hay que mirar todo el panorama en conjunto. Dice Juan en el capítulo 7, versículo 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y este es un elemento bien importante aquí, porque nosotros hemos falsamente limitado a los 144,000, a las 12 tribus de un grupo que se va a salvar en la gran tribulación. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto, porque el texto se está interpretando a sí mismo. Quiere decir que los 144,000 son una simbología de la nueva Israel. Por lo tanto, tenemos que mirar esto con cuidado, porque ya Juan, cuando mira a ese supuesto grupo de 144,000, a que lo que ve es una multitud de personas que son de diferentes naciones,
de diferentes tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y es hermoso poder ver cómo la salvación de Dios es una salvación que no se limita a una cultura o a una nación, sino que la salvación es para todos aquellos que creen en Cristo Jesús por la fe. Volviendo al Antiguo Testamento, en Abraham se hicieron las promesas de que las naciones enteras iban a ser bendecidas a través de Abraham, y no está hablando sobre la cultura o la genética o la herencia cultural de Abraham, sino está hablando de la simiente, como dice Pablo, hablando de uno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la semilla, la simiente que traería la salvación. Claro, Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene a través de los judíos, pero no está diciendo que la salvación está en los judíos. Está hablando exclusivamente sobre ese linaje, de esa simiente que surge a través de ese pueblo, que ese pueblo mismo no lo recibió y lo rechazó. Y como consecuencia, Jerusalén fue destruida en el año 70. Y los judíos han vivido en la diáspora por muchos años, hasta en la edad moderna, en el siglo XX, que volvieron nuevamente a su territorio y reconocido como una nación. Pero esos que están ahora en Jerusalén, allá en Israel moderna y actual, no tienen que ver nada con aquel Israel del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que esa gran multitud es la que ha recibido la salvación de nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y sigue matizando el concepto del Cordero. Fíjense que no dice aquí Jesucristo, dice el Cordero, porque es un símbolo de aquella muerte en la cruz, como el animal que sufrió y cargó todos nuestros pecados, murió, pero resucitó. En Apocalipsis, en el capítulo 5, se le menciona como aquel Cordero inmolado. Y obviamente, y dice aquí que todos los ángeles estaban en pie alrededor de ese trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron. ¿Por qué adoraron? Estamos viendo la misma imagen que vemos en el capítulo 5, donde se manifiesta un escenario que representa el tribunal de Dios. De Dios va a ejecutar juicios sobre la tierra o sobre sus enemigos, pero con la premisa de que sus siervos y sus siervas han sido marcados. ¿Y cuál es esa marca que nos está hablando la Biblia? Pues mire, la Biblia es bien clara donde nos habla sobre el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Es interesante esto, como Pablo nos menciona que hemos recibido las arras de la salvación. Y las arras de la salvación es la herencia o parte de la herencia que se nos da como una garantía de que vamos a recibir una promesa total. Vamos a recibir aquello que se nos ha prometido. No es que la salvación no haya sido realizada, sino es que humanamente, viviendo aquí en la tierra, estaríamos experimentando males y sufrimientos como la iglesia del primer siglo, pero con la esperanza escatológica de que iban a recibir ese reino sempiterno. Gloria a Dios por eso. Y esas arras, que significa una herencia previa o un pedazo de la herencia completa, lo recibirían. Y esa herencia es el Espíritu de Dios, lo cual nos dice las Escrituras que fuimos sellados para la redención. Quiere decir que el sello del Espíritu Santo en nosotros es una simbología, pero también es una manifestación viva y eficaz de nuestra transformación y nuestra redención con nuestro
o a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros como iglesia, y la iglesia del primer siglo sufriente, perseguida por el imperio romano, inclusivamente también la iglesia fue perseguida por los judíos de aquel tiempo. Y Dios está mostrando aquí en Apocalipsis que Dios ha marcado a sus siervos y a sus siervas a través del Espíritu Santo. Cuando se detienen los vientos, estamos hablando del mover de Dios, porque Dios está ahora enfocado en ese sentido de redención en aquellos que han creído. Por lo tanto, como nos dice en las epístolas, nos dice que el hombre se entregaría al mal de tal forma, rebelándose contra la ley natural y también contra la ley de Dios y sus mandamientos, que Dios los entregaría a toda concupiscencia y toda corrupción. Y esto hay que interpretarlo bien, porque no es que Dios desea que el hombre viva en pecado, porque Dios no peca y no tienta al hombre al pecado, pero esta es una forma de decir que hay personas que deniegan voluntariamente servirle a Dios. Pero hay una multitud de personas que están marcadas. Y esto es algo bien interesante, porque esta es una esperanza escatológica, donde Juan le está diciendo a la iglesia sufriente, perseguida, atormentada por ideologías, pensamientos, por filosofías, desesperanza. No es fácil, hermano, ser puesto en un estadio donde sabe que va a ser consumido por bestias salvajes, o aniquilado por gladiadores, o puestos como lámparas vivas en postes encendidos con fuego, mutilados, y cuántas cosas más, torturados por causa del evangelio. Y hay muchos testimonios de hombres y mujeres que fueron mártires por causa del evangelio y dieron en su último hálito de vida, dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es poder entender nuestro Apocalipsis de la forma que nos los quiere enseñar Juan, una forma redentiva. En el día de hoy, cada uno de nosotros hemos pasado y estamos pasando por diferentes tribulaciones, diferentes aflicciones, pero lo mayor de esto es que nosotros hemos sido marcados, hemos sido separados y hemos sido sellados con la marca de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando estamos viendo a los 144,000, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva simbólica, pero también numerológica. Nos está hablando sobre un concepto infinito. Por lo tanto, cuando discípulo le dice al Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar al hermano que nos ofende? El Señor le dijo, no hasta 7, sino 70 veces 7. Y esa numerología, si nos los ponemos a entender en nuestro sentido común, tiene su fin. Quiere decir que 70 veces 7 y después de ahí no voy a seguir perdonando. Pues eso no es lo que está queriendo decir. Lo que está hablando es un número infinito, eterno, de que nosotros hemos sido llamados siempre a perdonar como Él nos ha perdonado. Y hay que entender esa numerología multiplicada como una vivencia constante en nuestra vida de manifestar el amor y la misericordia de Dios. Si vamos entonces al capítulo 14 de Apocalipsis, vemos que aquí se menciona también a los 144,000 cantando y adorando. Y me llama la atención porque dice, y les voy a volver a decir lo que dijo en el capítulo 7.
después. Se repite después y después se repite. En el versículo 1 se dice después de esto y en el versículo 9 dice después de esto. Y esto es bien importante entenderlo porque hay un cambio que se está explicando lo anterior. Por lo tanto, vemos aquí en el capítulo 14 que también dice después miré. Se repite nuevamente ese concepto y dice, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Nosotros sabemos que el monte de Sión proféticamente es bien importante, históricamente es bien importante porque es una simbología de la Israel histórica, pero la Israel renovada en Cristo Jesús, como les dije anteriormente, la Israel espiritual que incluye los gentiles y aquellos judíos o israelitas en la diáspora que han aceptado la fe en Jesucristo y ahora son y pertenecen al único cuerpo. Y ya bien lo que le estoy diciendo, al único cuerpo que es el cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza. Y dice aquí, ya estoy terminando, y en pie sobre el monte, con él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Y interesante porque en la frente, porque la frente es un símbolo de el pensamiento humano, es símbolo de la razón y de la fe. Quiere decir que estos 144 que se determinan aquí como aquellos que tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues algunos piensan que los 144,000 son 144 judíos o israelitas que van a surgir en la gran tribulación y ellos van a tener el sello. Pero ya nosotros hemos visto que es un símbolo de aquellos redimidos, santificados y purificados de todas las naciones. Interesante. Y dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¡Wow! Eso es una esperanza escatológica. Vuelvo a repetir, aquí hay un escenario importante donde se le está diciendo a aquella iglesia de la época de Juan que su victoria está cerca y que ellos van a participar en esos eventos celestiales porque van a ser redimidos de la tierra. Y cuando está hablando de la tierra, está hablando del globo terráqueo. Entonces está hablando de la muerte de ellos, de la muerte, del martirio. Está hablando de personas que murieron por la causa de Cristo, que vencieron el mal, que vencieron a los anticristos. Y digo anticristo porque esa es la forma en que Juan lo estipula en su carta. Vencieron a los enemigos de la cruz. Y es interesante esto, porque estas personas son aquellas mártires que han surgido a través de la historia cristiana, donde han sufrido de alguna forma por causa del evangelio. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y es interesante, y tengo que explicar estos últimos 2 textos, porque nos está hablando de unas características que se formulan desde el Antiguo Testamento en cuanto a la pureza. Entonces nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el hombre no se podía llegar a su esposa cuando ella estaba en menstruación, inmunda. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. Aquí no está
mostrando un rechazo a la mujer, sino a la función de la purificación y la limpieza que había que haber delante de Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Pero lo maravilloso de esto es que esta limpieza y esta pureza en ellos mostradas aquí en la Escritura es una que fue lograda en la cruz del Calvario y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda inmundicia. Estamos hablando aquí de un pueblo que está participando, gozándose de los beneficios de la santificación y la redención. Esto es hermoso de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Son vírgenes. Significa que están totalmente purificados. Porque para aquellos tiempos había que cumplir unas normas de limpieza y de santidad para poder participar de aquella presencia en el tabernáculo. Hoy día Cristo Jesús por nosotros cumplió todo y logró en nosotros total limpieza, y por lo tanto nosotros somos vírgenes, puros. Volvemos a Mateo cuando nos está hablando sobre las vírgenes, las prudentes y las insensatas, porque el elemento virgen es importante que lo podamos entender dentro de los procesos de redención. Así que nosotros como iglesia somos puros. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Está hablando aquí de fidelidad. Estamos hablando aquí de testimonio. Siguen al Cordero donde quiera que va. Quiere decir que están hablando de la fidelidad en el Evangelio de Jesucristo y de su fe en Él. La iglesia ha sido una iglesia que se ha movido en la historia. Se ha movido sobre los 4 ángulos de la tierra. Y hoy día la iglesia sigue en pie, porque ha seguido el mandamiento de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. El que ama ha cumplido toda la ley. Juan dijo, un mandamiento les doy, que los améis los unos a los otros. Apocalipsis nos habla de la fidelidad y nos habla del testimonio. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento de la época, ellos se mantuvieron siguiendo a Cristo. Y esto es importante porque es un llamado que Dios nos hace a nosotros. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Las primicias para Dios. Y vuelve a utilizar un concepto del Antiguo Testamento de las primicias. Pero Cristo fue nuestra primicia y en Él se ha logrado todo. Por lo tanto, la iglesia ha sido la primicia que el Hijo le ha dado al Padre. Por lo tanto, estas primicias que nos están hablando aquí, posiblemente puede ser aquel número de hermanos y hermanas que murieron por causa del Evangelio de Jesucristo en medio de las aflicciones en el Imperio Romano. Pero también es una numeración importante, donde nos puede hablar también de aquellos que han muerto en Cristo Jesús, y hoy participan de aquella gloria, pero quedan y todavía una multitud de personas e iglesias que como es el cuerpo de Cristo, que estamos esperando un evento escatológico, su venida, para participar de esa gloria eminente. Interesante como nos lo está explicando. Y dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Qué lindo. Sea Dios glorificado. Bueno, este ha sido su hermano Antonio Valentín, aportando un poco sobre el entendimiento de Apocalipsis. Esperamos que usted se haya beneficiado y haya recibido esta enseñanza. Acuérdese de suscribirse a nuestro canal o también darnos un like, ¿verdad?, como señal de que usted se ha beneficiado. Y le aconsejo, ¿verdad?, que estudie todos estos elementos apocalípticos de una forma responsable. No permita que las personas le introduzcan ideas y suposiciones sin usted haber hecho una investigación y los elementos interpretativos muy importantes para nosotros poder entender nuestra esperanza escatológica.
Este ha sido su hermano, el reverendo Antonio Valentín, aquí en su programa Interpretación Bíblica. Nos veremos pronto. Dios les bendiga.